Hoy, desde Para Ingenieros, traemos un ejercicio de transferencia de calor, es el ejercicio 2.70 del libro Transferencia de Calor y Masa de Zenke, y el ejercicio dice lo siguiente. Considere un tubo de vapor de agua de longitud igual a 30 ft, a 30 pies, radio interior radio 1 igual a 2 pulgadas, radio exterior R2 igual a 2.4 pulgadas, conductividad térmica K igual a 7.2 BTU sobre hora pie por grados Fahrenheit. El vapor está fluyendo por el tubo a una temperatura promedio de 300 Fahrenheit y el coeficiente promedio de transferencia de calor por convección sobre la superficie exterior se da como H igual a 12.5 BTU sobre hora por pie cuadrado por Fahrenheit. Si la temperatura promedio sobre la superficie exterior del tubo es igual a 175 Fahrenheit, A, exprese la ecuación diferencial y las condiciones de frontera para la conducción unidimensional y estacionaria del calor a través del tubo. B, obtenga una relación para la variación de temperatura de este resolviendo la ecuación diferencial. Y C, evalúe la razón de la pérdida de calor de vapor a través del mismo. ¿Sí? Entonces, pues el ejercicio nos da un tubo, ¿sí? Que en el interior está fluyendo vapor de agua, 300 Fahrenheit, y la temperatura exterior está a 175 Fahrenheit. Entonces, lo primero que tenemos es nuestra ecuación para conducción de calor unidimensional en coordenadas cilíndricas, ¿sí? De esta ecuación podemos hacer algunas simplificaciones. La primera simplificación es esta igual a 0. Esto se debe a que el ejercicio nos dice que se está tomando como en condiciones estacionarias, ¿sí? O sea, estacionaria, que no depende, que la transferencia de calor no está dependiendo del tiempo, por lo tanto la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a 0 y este término desaparece de la ecuación. Otra simplificación que podemos hacer es esta de la generación de energía, ¿sí? E de generación sobre K, esto es igual a 0, ya que el ejercicio no menciona por ningún lado que el tubo esté generando calor, ¿sí? Entonces, una vez hechas las simplificaciones, tenemos que la ecuación diferencial que define el ejercicio es esta. Así que entonces también podemos hacer una simplificación. Este R lo podemos pasar al otro lado a multiplicar y pues R por 0 da 0, donde pues la ecuación nos queda así. La derivada respecto a R de R por la derivada de T respecto a R. ¿Sí? Acá podemos, esta pues sería la ecuación diferencial que define la conducción de calor, ¿sí? Para el cilindro en estado estacionario y en unidimensional. Entonces acá ya tenemos una parte del inciso A resuelta. Y en la otra parte del inciso A nos dice plantear las condiciones de frontera, pero las vamos a plantear más adelante. Sí, vamos a trabajar como en orden. Entonces lo que vamos a hacer es, primero que todo, desarrollar la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Por separación de variables, el dr lo podemos pasar a multiplicar al otro lado, entonces nos va a quedar, pues dr por 0 va a dar 0 y nos queda lo siguiente, ¿sí? Donde para eliminar esta derivada podemos integrar a ambos lados del igual, ¿sí? Entonces en la integral, en este lado izquierdo del igual, pues la integral se nos cancela con esta derivada y pues la integral de 0 va a ser 0 más una constante de integración, ¿sí? Entonces acá nos queda lo siguiente, ¿sí? La integral se nos cancela con la derivada, entonces nos queda r por dt de r, ¿sí? Más una constante de integración, la constante de integración es del lado izquierdo, que la llamamos CA, más pues la integral de 0 es 0, más una constante de integración que vamos a llamar CB. Sí, en este caso, pues como son dos constantes, yo lo que voy a hacer es pasar esta constante al otro lado, entonces me quedaría R por dt sobre dr igual a CB más CA, ¿sí? Como las dos son constantes arbitrarias, entonces yo lo que voy a hacer es sumar esas dos constantes y voy a decir que esas dos constantes, CA más CB, las voy a llamar en una sola constante que se va a llamar C1, ¿sí? La suma de dos constantes puede dar como resultado otra constante. Después de eso, pues este R lo puedo pasar a dividir al otro lado, ¿sí? Entonces me quedaría dt sobre dr, donde nuevamente haciendo separación de variables, el dr pasa a multiplicar
y pues me queda lo siguiente. dt es igual a C1 sobre R por dr. Acá pues nuevamente puedo aplicar integración a ambos lados del igual para eliminar las derivadas, ¿sí? Entonces pues la integral de dt va a dar como resultado t más una constante igual pues la integral de C1 sobre R, el C1 puede salir como constante, entonces nos quedaría la integral de 1 sobre R respecto a dr, y pues eso es logaritmo natural de R, ¿sí? Más otra constante de integración. Del mismo modo como dice acá, sí, que salen dos constantes a ambos lados y pues la paso al otro lado para formar una sola constante, pues esas dos constantes que me salen de derivar, de integrar a ambos lados del igual, yo lo llamé C2, ¿sí? Que representa las constantes de integración de integrar a ambos lados del igual. Entonces, tenemos esta solución para la ecuación diferencial de temperaturas, ¿sí? Que es que una T que depende del radio es igual a C1 por logaritmo natural del radio más C2, ¿sí? Este pues, radio va a ser cualquier radio del cilindro, y C1 y C2 son constantes arbitrarias que pues tenemos que hallar, ¿sí? Entonces pues, nos quedamos con estas dos ecuaciones, el gradiente de temperaturas de T sobre dr y la ecuación de perfil de temperaturas de nuestro sistema. Entonces, con esto, pues ya vamos a plantear las condiciones de frontera. Entonces tenemos que condición de frontera 1, ¿sí? Cuando R es igual a R1, o sea, en este sitio, ¿sí? En R1, la pared interior del cilindro, pues tenemos que el Q de convección es igual al Q de conducción, ¿sí? El vapor de agua que está fluyendo por el interior del tubo, pues genera una convección, y esa pues entra como acá al, al cilindro y se encuentra con un Q de conducción, ¿sí? Entonces en nuestra frontera 1, cuando R es igual a R1, pues tenemos que el Q de convección es igual al Q de conducción, ¿sí? Entonces tendríamos esto, H, que es nuestro coeficiente convectivo, por T infinito, que pues representa la temperatura del fluido que causa la convección, menos T1, que es la temperatura del punto 1, ¿sí? Cuando R es igual a R1. Es igual a menos K por dTdr. Este menos K por dTdr pues representa la fórmula del Q de conducción, ¿sí? Pero nótese que los Q de convección y de conducción pues va multiplicado por un área, ¿sí? Sería H por el área menos K por el área, pero esas áreas son iguales por lo que pues una pasaría a dividir a la otra y se cancelaría, por lo que no lo tengo en cuenta en la ecuación. De acá pues sí tenemos esta ecuación de la primera condición de frontera, pero recordemos que de TDR pues ya lo habíamos hallado, ¿sí? El gradiente de temperatura, si vimos que es C1 sobre R, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, pues tenemos el H convectivo por Tinf menos T1 es igual a menos K por C1 sobre R1, ¿sí? El gradiente de temperaturas pues es C1 sobre R, pero como lo estamos evaluando esta condición de frontera en R1, pues ese R tenemos que reemplazarlo por el R1, ¿sí? Entonces, pues tenemos esta ecuación para la primera condición de frontera, donde acá pase el H a dividir, ¿sí? Entonces, pues está multiplicando, pasa a dividir, nos quedaría K sobre R menos K sobre R1 por H por C1. ¿Sí? Entonces tenemos esta primera ecuación que sacamos de la primera condición de frontera. En la segunda condición de frontera tenemos que cuando R es igual a R2, o sea, me refiero ya al radio exterior del cilindro, pues que la temperatura es igual a la temperatura T2, que el ejercicio nos dice que es de 175 Fahrenheit, ¿sí? Entonces, pues tenemos que T2 de acá, pues de este gradiente de este perfil de temperaturas, T2 es igual a C1 por logaritmo natural del radio, pero como estamos evaluando la condición de frontera en el radio 2, pues tenemos logaritmo natural de radio 2 más una constante C2, ¿sí? Ya ves, con este planteamiento de las condiciones de frontera, pues tenemos ya solucionado el inciso A. Entonces, pues despejamos nuestra constante C2, ¿sí? Que no la conocemos, T2 la conocemos, C1 tampoco la conocemos, pero es una constante una constante que pues tenemos que hallar.
Entonces en este lado pues despejamos C2. C2 sería T2 menos la constante C1 por logaritmo del radio 2. Entonces pues tenemos que trabajar con estas dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y la incógnita sería C1 y C2. Y pues también no tenemos temperatura, ¿cierto? No tenemos la temperatura 1 del radio 1, pero esa la podemos expresar en términos de C1 y C2. Para expresarla en términos de C1 y C2, pues simplemente utilizamos nuestra ecuación que tenemos hasta el momento para el perfil de temperatura, ¿sí? Como es la temperatura en el radio 1, pues sería C1, logaritmo natural del radio 1 más C2, ¿sí? Entonces esa T1 la reemplazamos acá en la ecuación que tenemos, nos quedaría T infinito menos C1 logaritmo natural de R1 más C2, ¿sí? Este menos está multiplicando a estos dos términos dentro de los paréntesis. Es igual a menos K sobre R1 por H por C1. Entonces lo que vamos a hacer acá es tratar de dejar una constante en términos de la otra, ¿sí? Entonces acá pues desbaratamos los paréntesis, tenemos T infinito, menos por más, un más C1 nos da menos C1 logaritmo natural de R1, y este menos también afecta a este signo del C2, entonces menos por más menos, y nos quedaría menos C2. Es igual a menos K sobre R1 por H por C1, ¿sí? Entonces, como vemos, acá hay dos términos que tienen C1, entonces lo que vamos a hacer es pasar esos dos términos a un solo lado del igual. Entonces nos quedaría al lado izquierdo del igual T infinito y menos C2, que no tiene ningún término involucrado con C1, y menos K sobre R1H por C1, que era el término que ya se encontraba al haber hecho el igual, más C1 logaritmo natural de R1, ¿sí? Que es un término que tiene involucrado C1, está con signo negativo, lo pasamos al otro lado del igual con signo contrario, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer acá es sacar como factor común C1, ¿sí? Ambos términos comparten C1, entonces tenemos que T infinito menos C2 es igual a C1, que multiplica al logaritmo natural del radio 1 menos K sobre el radio 1 por H, ¿sí? Entonces ya pues sacamos como factor común C1 de los dos términos y lo podemos despejar, ¿sí? Esto que está multiplicando, todo esto está multiplicando a C1, lo podemos pasar a dividir. Para simplificar un poco más los cálculos, como para hacer más fácil el álgebra que sigue de aquí en adelante, voy a llamar todo este término que está entre paréntesis, ¿sí? Logaritmo natural de R1 menos K por R1 sobre H. Entonces a todo este término le voy a dar un nombre, le voy a dar el nombre de A minúscula, ¿sí? Entonces nos quedaría TIF menos C2 sobre todo este término, que como les digo voy a llamar como A, ¿sí? Igual a C1. Entonces tenemos C1 en términos de nuestra constante C2. Entonces tenemos las tres ecuaciones y tenemos el gradiente de temperaturas, el perfil de temperaturas y la fórmula que encontramos para nuestra constante C1. Ahora vamos a tratar de encontrar nuestra constante C2. Recuerden que esta ecuación sale de evaluar nuestra condición de frontera 2, ¿sí? Donde teníamos que T, que cuando R era igual al radio 2, o sea, al radio exterior, la temperatura era igual a T2, ¿sí? Entonces la reemplazamos en esta ecuación, teníamos que T2 es igual a C1 por logaritmo natural de R2 más C2, pero C1 ya la encontramos en términos de C2, por lo que la reemplazamos acá, ¿sí? Donde estaba C1, pues ponemos esa ecuación que encontramos para C1. Entonces, como vemos aquí, ya tenemos una ecuación que depende únicamente de C2, ¿sí? Entonces, el T2 es conocido, el T infinito es conocido, el A también es conocido, y la única incógnita sería nuestra C2, ¿sí? Entonces, vamos a despejar nuestra constante C2 de esta ecuación, y para eso, pues lo primero que vamos a hacer es desbaratar sus paréntesis, ¿sí? Entonces quedaría T infinito por logaritmo natural de R2 sobre A, ¿sí? Entonces este A se puede partir, quedaría T infinito sobre A menos C2 sobre A, pero todo eso está multiplicado por este logaritmo natural de R2, ¿sí? Entonces desbaratando esos paréntesis nos quedaría T infinito sobre A por logaritmo natural de R2 menos C2 sobre A por logaritmo natural de R2 más C2. Entonces, lo que vamos a hacer es pues sacar nuestro C2 como un factor común, ¿sí? Entre esos dos términos.
Entonces tendríamos T2 es igual a T infinito sobre A logaritmo natural de R2, ¿sí? Este mismo término está sin modificar, no tiene nada modificado, más C2, ¿sí? Sacamos el factor común de estos dos términos, nos quedaría C2, que es factor común de menos logaritmo natural de R2 más 1, ¿sí? Este término pues, está dividido sobre A. Entonces, podemos ya despejar nuestro C2 de acá. Entonces, este término que está positivo pasa al otro lado al igual con signo contrario, nos quedaría negativo. Y pues esto que está ya multiplicando a C2 lo podemos pasar a dividir. Entonces, pues si lo pasamos ese término que está multiplicando a C2 a dividir, pues nos queda lo siguiente, ¿cierto? Nos queda T2 menos T infinito, que está multiplicado por el logaritmo natural de R2 sobre A sobre 1, ¿sí? Intercambié la posición de las variables, entonces nos quedaría 1 menos logaritmo natural de R2 sobre A, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer esta resta de acá arriba y esta resta acá abajo. Entonces, pues nos queda lo siguiente, ¿cierto? Nos quedaría T2 por A menos T logaritmo natural de R2 por 1, que es el término que está dividiendo a T2, y todo esto sobre A por 1, ¿sí? Entonces nos queda lo siguiente, nos quedaría T2 por A menos T infinito logaritmo natural de R2 sobre A, y en la parte de abajo, ¿sí? Hacemos lo mismo, nos quedaría A por 1 menos logaritmo natural de R2 todo sobre A, ¿sí? Entonces acá notamos que estos dos A, ¿sí? Los podemos cancelar, este A y este se pueden eliminar, y nos queda lo siguiente, nos queda que C2 es igual a T2 por A menos T infinito por logaritmo natural de R2 sobre A menos logaritmo natural de R2. Reemplazamos nuestro término A, ¿sí? Que dijimos que era igual al logaritmo natural de R1 menos K sobre R1 por H, ¿sí? Entonces, reemplazando el valor de A, tenemos la siguiente fórmula para nuestra constante C2. Y pues vamos a hacer una pequeña simplificación, ¿sí? Acá arriba pues no podemos simplificar mucho, no podemos simplificar nada, pero acá abajo pues si notamos acá nos tenemos un logaritmo natural de radio 1 menos el logaritmo natural de radio 2, ¿sí? Entonces, por propiedades de los logaritmos, podemos decir que esta resta de logaritmos pues es logaritmo natural de radio 1 sobre radio 2 menos k sobre R1 por H, ¿sí? Entonces pues ya tenemos una ecuación de C2 donde todos los valores son conocidos, por lo tanto pues ya podríamos conocer el valor numérico de C2, ¿sí? Entonces nos traemos las fórmulas que tenemos hasta el momento, el gradiente de temperaturas, el perfil de temperaturas, la fórmula que tenemos para C1 y la fórmula que tenemos para C2, ¿sí? Donde ya todos los datos son conocidos, nuevamente lo repito, y podemos encontrar el valor numérico para el C2. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación que define C1, ¿sí? Pues que es T infinito menos C2 sobre A. Ya conocemos C2, que es todo esto, entonces nos quedaría que es T infinito menos todo el C1, ¿sí? Que es toda esta fórmula, todo el T infinito menos todo el C2, que es toda esta fórmula grande de acá, sobre A, pues que tenía un valor del logaritmo natural de R1 menos K sobre R1 por H, ¿sí? Entonces, tanto C2 como C1 ya están en términos de variables que son conocidas, que el ejercicio no las proporciona, por lo tanto ya podemos conocer el valor numérico que tienen estas. Entonces, pues realizando todas las operaciones, reemplazando la temperatura 2, el radio 1, el coeficiente convectivo, la K de conducción, ¿sí? Reemplazando todos los datos, pues encontramos que el valor numérico para la constante C2 es igual a 119,70 grados Fahrenheit, ¿sí? La unidad de este C2 es grados Fahrenheit. Es importante que cuando estén haciendo los reemplazos se aseguren de que todas las unidades son consistentes, ¿sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, acá, cuando yo calculo K sobre R1 por H, pues K está en BTU horas por pie por grado Fahrenheit, H está en BTU horas por pie cuadrado por Fahrenheit, pero R1 no la dan en pulgadas. Entonces es importante que este R1 lo pasemos a pies o el K y el H, pues hagamos la conversión para que las unidades queden en pulgadas. Acá pues, lo más fácil es pasar este R1 a pies y
para que nos cuadren las unidades, ¿sí? Entonces esto, realizando esta operación, nos queda que es de 119,70 grados Fahrenheit. Acá un análisis rápido de unidades. Si ustedes hacen el análisis de unidades, este K sobre R1 por H, esto da adimensional. Toda unidad que se mete dentro de un logaritmo natural, el resultado sale también adimensional. Entonces, esto que está multiplicando la temperatura T2 es adimensional, el denominador va a quedar adimensional, y es otra, nuevamente lo repito, toda unidad que se meta dentro de un logaritmo natural, su resultado va a salir con unidades adimensionales. Entonces eso todo tiene unidades de temperatura, por eso da en Fahrenheit. Para C1, pues también reemplazamos todos los datos, ¿sí? Que son los datos que ya conocemos, y nos da un valor numérico de menos 34,36 grados Fahrenheit. Nuevamente, repito, es importante meter todos los datos en las mismas unidades. En este caso, el R1 está en pulgadas y el resto está en pies, por lo que es recomendable pasar el R1 a pies. Sí, entonces ya pues tenemos estos dos valores numéricos para C2 y C1. Estos valores numéricos funcionan y son correctos siempre y cuando estos datos no se cambien, ¿sí? Si en otra situación dicen que el K ya no es de 7.2 sino que es de 10, pues nuevamente habría que volver a calcular sus valores numéricos, ¿sí? Entonces pues ya teniendo C1 y C2, pues tenemos completo nuestro perfil de temperaturas, que era el punto B. Obtengo una relación para la variación de temperatura en resolviendo la ecuación diferencial. Entonces ya tenemos nuestro perfil de temperaturas, que es igual a menos 34,36 logaritmo natural de R, que R pues va a ser el radio del cilindro donde queramos conocer la temperatura, más 119,70. ¿Sí? Esto pues va a dar en unidades, obviamente, de temperatura. Esto tiene unidades de temperatura, esto tiene unidades de temperatura, y lo que esté dentro del logaritmo sale como adimensional. Para el punto C, que nos piden evalúe la razón de la pérdida de calor de vapor a través del mismo, pues tenemos que la razón de conducción de calor pues es igual a menos K por A por dTdr, ¿sí? Donde pues el área se refiere al área superficial del cilindro, por lo que es 2pi por L por R. Y pues dTdr, ya habíamos dicho que este gradiente de temperatura era igual a C1 sobre R, ¿sí? Entonces acá pues notamos que los radios se pueden cancelar y nos quedaría que sería menos K por 2pi por L por C1, ¿sí? Reemplazamos nuestros datos, el coeficiente de conductividad es 7.2 y la longitud, ¿sí? La longitud del cilindro, como digo, es el área superficial, ¿sí? Es el área superficial de todo el cilindro. Es como si este cilindro se desdoblara y quedara como un rectángulo, ¿sí? Entonces sería todo este perímetro del círculo por la longitud del círculo, que eso es 2pi por L por R, pero pues R se nos cancela en la fórmula. Nos queda 7.2 por 2pi por 30 por el valor de C1, que habíamos dicho que es de menos 34,36 grados Fahrenheit. Y esto pues, nos da como resultado 46.632 BTU por hora, pues que es el resultado y la respuesta que nos regala el ejercicio.